Para continuar con el programa, queremos dar la bienvenida a Yurisbeth Aguado Ramos y a Francisco Pérez para la conferencia sobre tendencias y usos de videograbación, tecnología de validación de identidad en México y el mundo. Quiero presentar a Yurisbeth Aguado, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en materia de comercio legal y logística. Es una líder impulsando siempre la mejora y la preparación constante en sus equipos de trabajo. Yurisbeth ha participado en múltiples proyectos con los bancos y entidades financieras más grandes en México, con enfoque en el uso de plataformas tecnológicas de avanzada para validación de información, cumplimiento regulatorio y contratación no presencial. Ella es licenciada en Comercio Internacional y Legislación Aduanera por el Tecnológico de Monterrey y cuenta con diplomados en Educación Financiera y en Dirección Estratégica de Ventas. Por su parte, Federico Pérez cuenta con 12 años de experiencia en marketing B2B para empresas de tecnología de la información, promoviendo productos y servicios en industrias de integración de tecnologías y desarrollo de software, cubriendo México, Estados Unidos y diferentes países de América Latina, teniendo la oportunidad de participar en diferentes proyectos para la industria financiera, gobierno, telecomunicaciones, retail, entre otros. Su experiencia se ha enfocado en la implementación de tecnologías para la interacción no presencial, cumplimiento regulatorio, inteligencia artificial, biometría, entre otros aspectos. Federico es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Marketing, Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad Anáhuac. Yurisbeth y Federico, me da mucho gusto recibirlos en este 7º seminario virtual de medios de pago. Les cedo la palabra para que nos lleven sobre su ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes y saludos a todos. Bueno, para comenzar, me gustaría entrar en contexto compartiéndoles una cita que me gusta bastante. Seguro varios de ustedes conocen al empresario Warren Buffett. Y a mí hay una cita que me llama mucho la atención, que va muy ad hoc con lo que nos ha pasado ahora antes y post pandemia, que dice, solo cuando baja la marea se sabe quién nadaba desnudo. En realidad, esto creo que viene muy a colación, sabiendo que muchas de las instituciones financieras, muchos de los bancos, aparentemente estaban listos para todo lo que profesamos en términos de transformación digital y de tecnología, pero bueno, vino a darnos una sacudida aquí, que cuando estábamos con la resortera tratando de ver hacia dónde apuntábamos y además con el regulador aquí a un lado observándonos, pues no sabíamos si el tiro tenía la suficiente fuerza como para llegarle al objetivo, si soltamos la liga antes de tiempo o si todavía estamos en oportunidad de apretar más la liga, acertar más el tiro, jalarle con más fuerza y entonces dar tiros certeros y atinados. Nuestra ponencia de hoy, como ya nos hicieron favor de presentarnos, tiene que ver con la videoconferencia, la videograbación y cómo en el mundo hay tendencias de este tipo de tecnologías. Para el tema de la contratación remota específicamente. Para entrar en contexto, entonces, platicaré un poco sobre qué es la videoconferencia, qué es la videograbación y cuál es la diferencia básica entre ambas. No sé, en temas de la videoconferencia se hace una videoconferencia asistida, que ya tenemos hoy permiso de realizarlo. Capturamos la identificación oficial, los documentos probatorios, hacemos comparaciones faciales biométricas y se agrega un certificado a todo el proceso que nos va a garantizar la integridad de este proceso que estamos llevando a cabo. En la contraparte, la videograbación es un proceso que graba un video. Este dura algunos segundos, ustedes saben que mínimo debe tener 30 segundos. Después un ejecutivo valida las pruebas de registro, que también hoy lo hacemos ya con tecnología para garantizar que los documentos que nos está presentando son los mismos con lo que inició el proceso. Se captura la identificación o las identificaciones oficiales y todos los documentos probatorios que nos esté pidiendo el producto al que estamos haciendo alusión. Hacemos comparaciones biométricas faciales que además suceden en tiempo real y se agrega un certificado también a todo el proceso. Para entender un poquito cómo hemos evolucionado y hemos transitado a lo largo de la historia en México en este tema de la videoconferencia, la grabación y lo que los reguladores nos han previsto, tenemos aquí un poco del mapa contextual en el mundo, ¿no? En Alemania, que fueron los pioneros y nosotros vamos
en algunos casos un poco retrasados en función de lo que ellos ya tienen implementado, se creó en el 2014 la primera normativa que permitió realizar identificación remota por medio de una entrevista a través de una videoconferencia. Esta normativa ya la adoptaron el resto de los países en Europa, en América y muy veloz en Asia. Los beneficios en cuanto a la agilidad que nos da esta tecnología, la seguridad que nosotros tenemos, mejoran la experiencia del cliente a través de este proceso de onboarding que es completamente digital y que no tiene fricciones. Después surge en España, perdón, en el 2016, una normativa que considera ya una nueva modalidad para identificar de manera no presencial a los usuarios a través de una videograbación. Existe un reglamento de identificación digital en Europa que rige el eIDAS. Esto nos ayuda a definir los estándares y las normas para las distintas firmas electrónicas, las emisiones de los certificados, lo que esté cualificado, los servicios que son de confianza online o que así se estiman, y se convierte en un parteaguas para que la experiencia del usuario, y es un referente, sea lo más lean posible. Entonces, ¿cómo hemos incursionado nosotros en México en este sentido? Tenemos un mapa cronológico, cómo la regulación a través de los años nos ha permitido avanzar. Entonces, como ustedes saben, la Comisión Bancaria emitió unas modificaciones en la Circular Única de Bancos en el 2017 que ya nos ayudaba a hacer la identificación y la contratación de los créditos de manera remota a través de videoconferencias. Después, ¿qué pasa? Que entonces la Secretaría de Hacienda, también entre el 2019 y 20, aceptó, entre otras herramientas, el uso de tecnologías que nos permitieran realizar la comunicación asíncrona con los clientes y se incluye la videograbación. Esto es relevante porque en función de eso, también la CNBV emitió facilidades administrativas. Cuando llega la pandemia, la intención era flexibilizar los procesos en donde se evaluaba y se autorizaban los mecanismos de la verificación de la identidad, la validación de los documentos, la manera en la que estamos haciendo los contratos de cada uno de los productos a través de medios remotos, con el propósito de que pudiéramos en la banca mexicana incorporar más herramientas que permitan a los usuarios realizar transacciones a distancia, transacciones financieras y con la más amplia seguridad. Así que también esto les permite instrumentar los apoyos que hoy ofrecen los bancos y las OFOMES. ¿Qué hay nuevo en este esquema del 2020? Es que se establece un tiempo mínimo para la grabación y además involucran a las personas morales, no nada más a las personas físicas. Y a partir de este año, bueno, sabemos que es un requerimiento tener habilitada la geolocalización, es una obligación a la que nos invita la CNBV para recabar la información en contratos no presenciales. Avanzamos un poquito solo para comentarles las regulaciones en México sobre las SOFOMES. Tanto para reguladas como para no reguladas, hoy ya pueden prestar servicios a través de nuevas tecnologías. Entonces, el acompañamiento que la mayoría está buscando es apoyarse de casas consultoras, apoyarse de expertos en tecnología, apoyarse de expertos legales que les ayuden a acelerar el proceso de la autorización que debe dar la CNBV para que puedan dar estos préstamos o estos créditos avalados, ¿no?, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Durante todo el proceso hay que recabar el conocimiento, el consentimiento de la grabación de voz, de los datos que se van a compartir, de la imagen. Hay que enviar la información de manera digital. En este caso, pues el más común, como saben, es la credencial para votar. Entonces, sabiendo que tenemos nosotros una entidad con la cual podemos interactuar y garantizar que no vamos a tener suplantación de identidad, también estamos hoy compartiendo rostro, que próximamente el INE lo va a abrir. Es parte de lo que debería dar consentimiento la persona que está haciendo uso de las tecnologías que hoy le estamos poniendo en la mano. Los documentos oficiales también en un formato digital para que formen parte del expediente es parte de lo más relevante que nosotros consideramos debe tener visibilidad y trazabilidad tanto la financiera o la banca como el cliente y saber cuáles son los documentos que firmé, cuáles son los documentos que utilizarán para otorgarme o negarme un crédito y que entendamos las razones por las que hay también rechazos en este tipo de documentos y que la gente que está haciendo en la mesa de control o el análisis de riesgo pueda tener las validaciones o la documentación para validar lo necesario con toda la información que se recabó.
Ahora, Fede nos va a ayudar un poco a platicarles sobre las tendencias, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias de estos procesos de apertura, no nada más en México, sino en algunas otras partes del mundo? Adelante, Fede. Muchas gracias, Yuris. Un gusto a todos saludarlos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ponencia y en este importante evento. Y justamente vamos a hablar de tendencias en el uso y procesos de apertura de cuentas remotas en bancos tanto en España y en Alemania, justamente para dar seguimiento a las regulaciones que anteriormente nos platicaba Yuris. El primer banco que vamos a hablar es BBVA en España, sabiendo que es la primera financiera en dicho país en lanzar un servicio de alta inmediata con verificación de identidad a través de una selfie y una videoconferencia. Esto es muy importante porque es un flujo sumamente sencillo y sin fricciones para los usuarios que pueden hacer desde la comodidad de su dispositivo móvil en donde se encuentren. Justamente en el video del lado derecho podemos observar el flujo en donde lo que se requiere de manera inicial es un DNI, que es el documento de identidad en España, y un teléfono móvil. Justamente lo que vamos a ver en este punto es que se tiene que crear una cuenta en la aplicación móvil y crear una clave de acceso para poder comenzar con el proceso. Vemos algunas recomendaciones como no usar gafas, por ejemplo, nos pide la clave de acceso que les comenté hace unos segundos y vamos a proceder con la captura del DNI. La captura del DNI tiene dos objetivos. El primero es validar el MRZ, que es un código que viene en el plástico, y después se va a realizar una selfie, como estamos viendo en pantalla, para poder hacer una comparación biométrica entre la foto que aparece en el DNI y la selfie que está capturando la persona. Posteriormente pasamos con los formularios de KYC o conocimiento del cliente, en donde nos van a hacer preguntas como en dónde trabajamos, cuánto ganamos, si contamos con algún crédito preexistente, etc. Una vez que hacemos esto, que completamos la información personal, nos va a llegar un código de un solo uso u OTP vía SMS, y esto será la clave para firmar la documentación de manera electrónica. Y finalmente agendaremos una videollamada para validar nuestra identidad, que no es más que una videoconferencia como la que estamos haciendo en este momento, asistida por un ejecutivo del banco que nos permitirá validar la identidad y justamente poder disparar el proceso de apertura de la cuenta. Continuamos con los casos. Vamos a ver ahora Open Bank de Grupo Santander, en donde ofrece de igual forma un flujo sumamente sencillo para apertura de cuentas remotas en España, en donde lo primero que tenemos que hacer es completar los datos en el sitio web de Open Bank una vez que elegimos la cuenta que queremos abrir. Son datos como nuestro nombre, nuestro género, qué producto requerimos, en fin, datos sociodemográficos que ayudan también al conocimiento del cliente. De ahí lo que vamos a hacer es elegir una clave de acceso para poder disparar el proceso en nuestro dispositivo móvil y justamente confirmar nuestra identidad a través de una videollamada. Esta videollamada de igual forma es a través de dispositivos electrónicos en donde se tiene una entrevista con un ejecutivo del banco y de esa manera confirman la identidad del usuario. Finalmente, lo que está ocurriendo en este momento es el firmado electrónico de la solicitud de la cuenta. Si se fijan en pantalla, estamos observando cómo la persona puede hacer el grafo o la firma con su dedo en un dispositivo móvil o puede cargar una firma que ya tenía digitalizada. Aquí la parte importante es que además se envía también un SMS, un mensaje de SMS con un código OTP o código de un solo uso para justamente poder validar la firma de este contrato y poder atribuirla a la persona o el solicitante. Continuamos con el siguiente caso, que es Selfbank. Mismo tema, es un banco importante en España, que en este caso pone a disposición de los usuarios el servicio de SelfNow. Para ello hay que acceder al sitio web del banco, elegir el proceso de SelfNow para abrir una cuenta de manera 100% digital y con un flujo muy sencillo y sin fricciones. Aprovechando la omnicanalidad o multiplataforma que tiene este banco, el proceso se puede hacer a través de web o en dispositivos móviles. Lo que vamos a hacer es justamente meter el nombre, el móvil y el correo electrónico del solicitante para poder iniciar con el proceso. El segundo paso es activar la cámara web o del dispositivo móvil y justamente lo que vamos a hacer aquí es mostrar el DNI o documento de identidad por ambos lados, a través de lo cual se va a validar con el código MRZ y mostrar nuestro rostro para hacer la comparación facial entre la foto del DNI y la foto del rostro.
De ahí el usuario recibe un usuario y una contraseña, valga la redundancia, vía correo electrónico, ingresa nuevamente a la plataforma o a la app móvil y firma electrónicamente el contrato a través de un código que le llega por SMS, un código de un solo uso u OTP. Esto es muy importante porque si se fijan tenemos tres conceptos que se repiten o se han repetido en los últimos tres casos, que es la parte de la videollamada, evidentemente, de la captura de documentos de identidad y validación biométrica a través de una selfie, que esta selfie en muchos casos también tiene el objetivo de realizar una prueba de vida, y finalmente el firmado electrónico a través o integrado con códigos de un solo uso enviados por SMS. Continuamos con casos, ahora vamos a hablar un poco de la banca alemana. Como sabemos, en Alemania la parte de la inclusión financiera o la bancarización es algo sumamente importante. Los alemanes requieren contar con una cuenta bancaria para realizar diversos procesos, tanto financieros como sociales y gubernamentales, por lo cual en Alemania los bancos han optado por ofrecer a los clientes experiencias sumamente intuitivas y sencillas, que van incluso a un punto más sencillo que lo que vimos anteriormente en España. El primer caso es Revolut. Básicamente, el flujo consiste en descargar la aplicación móvil, introducir el teléfono del usuario, crear un password y registrar los datos que el banco solicita, mismos datos que son para conocimiento del cliente, como lo vimos anteriormente. Se ingresa la dirección de facturación del usuario y de envío de la tarjeta. Deben de tomar una foto del pasaporte, del DNI y del carnet de conducir, perdón. Como podemos ver en este punto, nuestro panorama de documentos de identidad en estos bancos alemanes es un poco más abierto. Esto evidentemente dependerá de las posibilidades que tengamos de validar dicho documento, ya sea a través del mismo plástico, con chips o con servicios de reguladores o de instituciones como el INE y RENAPO que presten de manera abierta. Finalmente elegimos el PIN de la tarjeta que nos van a enviar y listo. Una vez que se valide el proceso por parte del banco, la tarjeta se recibe a los pocos días. En segundo lugar tenemos a ING DiVa, en donde básicamente lo que tenemos que hacer es rellenar el formulario en la página web. Nuevamente seleccionamos el producto que sea de nuestro interés y ponemos los datos que el banco solicita. Posteriormente tenemos que firmar de manera electrónica y enviar la documentación requerida de manera digital. La firma se realiza también de forma electrónica con un grafo y a través de un OTP que se recibe vía SMS, y la documentación se digitaliza de dos formas. Puede ser a través de la captura de una fotografía con un dispositivo móvil o subiendo la información que ya tengamos previamente digitalizada, pensando en un comprobante de domicilio, en un comprobante de ingresos, entre otros. El siguiente paso es realizar un proceso que le llaman en ING Post-Ident, que básicamente es un videochat, en donde la persona se conecta a una videoconferencia con un ejecutivo del banco, se valida la información y se valida la identidad de la persona y listo. Básicamente, el último punto será enviarle la tarjeta a la persona en su domicilio. Finalmente vamos a hablar del caso de N26. N26 también es un banco alemán con presencia en toda Europa, sobre todo en España, y tiene un flujo muy interesante, muy sencillo. En este caso requerimos primero del DNI o pasaporte. Lo primero que se va a hacer es abrir una cuenta añadiendo un correo electrónico y además el país de residencia. Esto es importante porque, como les menciono, tienen mucha presencia en España y de esta forma tienen una manera de ir prevalidando la ubicación geográfica del cliente, ¿no? Observamos aquí tiene que tomar una captura del DNI por ambos lados, mismo caso para validar a través del código MRZ, se hace una captura o una selfie del rostro de la persona para hacer la comparación facial y finalmente se recibe nuevamente un OTP a través de mensaje de texto para que podamos validar el proceso y abrir la cuenta. Si se dan cuenta, en estos casos observamos que el uso de la tecnología en países como Alemania y España es muy, muy importante, van muy adelantados, los bancos están optando por ofrecer experiencias sin fricciones y muy, muy, muy sencillas e intuitivas para los usuarios, pero es muy importante también considerar que la implementación de estas tecnologías se ve muy padre y sí, son muy eficientes. Sin embargo, hay cuestiones que tenemos que considerar en países como México o países de la región latinoamericana, en donde sabemos perfectamente que hay un riesgo latente de fraude por robo de identidad, para mencionar algunos de los tipos de fraudes. Y justamente la importancia aquí de integrar esta tecnología, pero hacerlo con otras tecnologías que nos permitan hacer validaciones de identidad multifactoriales
que incrementen evidentemente o mitiguen el riesgo de fraude, incrementen la seguridad, tanto para los usuarios y la protección de su patrimonio, como de los bancos. Justamente vamos a pasar con algunas cifras de robo de identidad con Jurisbet. Gracias, Fede. Bueno, algunas de las cifras relevantes y la verdad en algunos casos alarmantes cuando hablamos ya de millones. Estados Unidos el año pasado denunció 2.18 millones de fraudes cibernéticos en temas bancarios. Solo para que tengan una idea también, una persona tarda en una media de 5.4 meses en darse cuenta que está siendo víctima del robo de identidad. En algunos casos los montos son altos, en algunos no tanto, pero cuando ya van acumulando, ustedes van a ver adelante las cifras. España es el país de la Unión Europea con más víctimas de robo de identidad, aun cuando están muy avanzados en temas biométricos. Lo que se registra, según las cifras de la Oficina Europea de Estadística, es que son los que van pioneros en temas de suplantación. El 7% de los internautas españoles ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses, o sea, el año completo, en comparación con una media comunitaria que te habla del 4%. Y algo relevante en Estados Unidos es que las pérdidas por fraude son de mayor volumen en cuanto a montos de lo que el fraude representa en personas de edades de 70 a 79 años. Lo que ven aquí de $635 por persona es lo que tradicionalmente les roban, ¿no? Por alguna de las transacciones emitidas con robo de identidad. Sin embargo, es menos la ocurrencia en personas de 19 años o hacia abajo, incluso de 20 hacia abajo, ¿no? Podríamos poner ahí como lo que más representa el menor volumen. Y esto es también, si ustedes saben, y la mayoría de la gente que es millennial, antes de dar toda su información, porque sí la dan y están mucho más habituados a hacerlo, buscan referencias. Y ahí aparecen muchos datos de me suplantó la identidad, no es amigable, es muy fácil de usar. Entonces, el sí o no también tiene que ver con la ocupación de este tipo de tecnología que también implica interacción con red social. Lo vamos a ver un poco más adelante en otra gráfica. En datos generales, específicamente de México, que nos aporta el Banco Mundial, habla de que en octavo lugar, México es pues imagínense, dentro de los primeros 8 en el Foro Económico estamos en los principales. Ese no es como la estadística que más nos enorgullece. Habla que los ciberataques y robo de identidad está dentro de los 10 países con riesgo de que esto ocurra. Para el 2021 los daños por delitos cibernéticos van a alcanzar $6 billones, que esto equivale al PIB de Japón. Y 85% de estos actos ilícitos se realizan con fines económicos. O sea, aquí es robo. En términos generales, a nivel Latinoamérica, ocupamos el lugar número 2. 84 de cada 100 fraudes cibernéticos se resolvieron a favor del usuario. O sea, la Conducef al final determina que sí hay una suplantación, que el usuario no reconoce una transacción y se resuelven a favor del cliente. Eso es bueno para los clientes, pero no es una buena imagen para el banco. Las quejas por fraudes cibernéticos representan cada año una mayor proporción, al pasar a un 69% en el 2020 también. Y los ataques de phishing que están relacionados al COVID-19 aumentaron 350% en México, y estamos hablando solamente del último año. Ahora, comentemos un poco más sobre las tendencias de los biométricos y cómo vamos a poder hacer uso y cómo vamos a poder mitigar este tema de la suplantación de identidad. Justamente, muchas gracias, Yuris. Hablando un poquito de tendencias y usos de tecnologías para mitigar los riesgos que nos comentaba Yuris, y que al final son riesgos tanto para usuarios como para los bancos, evidentemente, hablamos de la biometría vascular como una tecnología que fue creada para, o está enfocada para reemplazar el rendimiento o mejorar el rendimiento de la tecnología biométrica digital actual. Nosotros tenemos casos con algunos clientes que tienen créditos agrarios, por ejemplo, en donde la captura o la detección de las minucias de las huellas es sumamente complejo porque, como saben, son personas que trabajan en el campo con sus manos, las tienen desgastadas, entonces es algo que dificulta la implementación de esta biometría. Los biométricos vasculares, no dependen de la lectura de la superficie del dedo, en donde podemos tener fallas, como les comentaba, de falta de impresión, la suciedad o cambios en la misma impresión, en la misma fuerza que aplicamos cada que queremos hacer estos procesos. Entonces, esta tecnología vascular puede implementarse sin necesidad del contacto físico de la persona, lo cual tiene un gran número de beneficios, sobre todo pensando en la nueva normalidad a la que nos enfrentamos debido a
a la pandemia. Continuamos con temas de tendencias y usos. Justamente como les comentaba, en países como México es muy importante contar con diferentes opciones tecnológicas que nos permitan hacer este cruce de validaciones y, como les comentaba, hacer una validación de identidad multifactor que nos permita colocar productos remotos de manera no solo eficiente, sino segura y con total cumplimiento regulatorio. Dentro de estas tendencias tenemos también el tema de que la biometría de voz tomará mayor protagonismo en los siguientes años. Hay mucha presencia en bancos a nivel global de esta biometría y se utiliza para realizar transferencias, autorizar operaciones, acceder sin contraseñas, por ejemplo, a su app móvil o a su banca móvil. Sin embargo, la biometría de voz sigue siendo o es una de las biometrías más vulneradas en los últimos años y en la actualidad. De tal forma que sí puede ser, insisto, una tecnología a integrar más, sin embargo, como un método de identificación único, me parece un tanto vulnerable. También tenemos el auge de los deepfakes, todos los conocemos con estas nuevas aplicaciones que están saliendo en redes sociales. En Facebook yo creo que todos hemos visto cómo tomas una foto o subes fotos preexistentes que tengas en la red social y a través de eso ponen tu rostro y la montan en un clip de video, por ejemplo, de tu película favorita. Entonces, imagínense si pueden hacer esto, ¿qué no pueden hacer para simular una videoconferencia, por mencionar algo? Entonces, justamente esta tecnología permite difundir discursos o declaraciones con una apariencia real. Entonces, aquí es donde entra la importancia de las tecnologías de reconocimiento facial y de pruebas de vida 3D. ¿Por qué? Porque nos permiten no solo garantizar que la persona está viva, sino también diferenciar a través de múltiples algoritmos entre una foto, un video, un montaje que esté realizando el posible suplantador de identidad. Y también tenemos nuevas medidas y tecnologías de protección, como puede ser Machine Learning combinado con biometría. Justamente no dejarle todo el peso a la biometría, sino implementar otro tipo de algoritmos que nos permitan hacer validaciones cruzadas. La autenticación no solo personal, sino de la documentación de la persona, no solo biometría nuevamente, sino enfocarnos en la validación de los documentos, como puede ser en el caso de México de la credencial de lector, pero también pueden ser otros documentos como el pasaporte, como la licencia de conducir, como la cédula profesional, los comprobantes, entre muchos otros. Y al final de cuentas todo eso nos facilita las gestiones administrativas, primero en la colocación de productos con seguridad, como les había comentado, pero también en el tracking que hacemos después de, es decir, como comentaba Yurisbet hace unos minutos, ¿qué pasa después de que recabamos y colocamos un producto de manera remota? Es crear estos expedientes y estas validaciones que puedan ser fácilmente traqueados y consultados de manera posterior. Un poco de datos estadísticos de lo que está ocurriendo en materia de tendencias a nivel global es que en España, por ejemplo, ya encontramos 8 bancos que permiten abrir una cuenta a través de una videoconferencia, dentro de los ejemplos que mostramos hace unos minutos. Para 2023, los móviles autenticarán pagos en línea y offline por alrededor de $1 billón. Aquí estamos viendo la importancia que van a tener las transacciones a través de dispositivos móviles. Otro dato es que el 67% de los consumidores están dispuestos a utilizar autenticación biométrica, esto según datos de IBM, lo cual nos parece sumamente interesante como sector financiero, la parte de comunicar las ventajas y la protección al usuario que ofrece la biometría o la autenticación biométrica, justamente para crear este ecosistema de confianza con usuarios e instituciones financieras. También se ha comprobado que los algoritmos de reconocimiento facial, sobre todo, son capaces de mantener la capacidad de extracción cuando se usan mascarillas, esto según datos del NIST, lo cual también para la nueva normalidad es algo sumamente relevante. Y finalmente el 42% o el 42.6% de los estadounidenses aprueba el reconocimiento facial por parte del gobierno, sobre todo en lugares como los aeropuertos. Y esto es para mejorar la seguridad frente a un 32% que desaprueba. Entonces, justamente hablamos nuevamente de la importancia de la comunicación, la concientización para la confianza por parte de los usuarios del uso de la validación biométrica. Y continuando un poquito con los datos estadísticos, sepan que esta gráfica a mí me interesó bastante porque habla de la tecnología de autenticación biométrica y cuál es la que tiene mayor potencial de aceptación por parte de los usuarios para pagos, ¿no?, digitales en Europa. En el 2018, el 31% de los encuestados se inclina mucho por el tema de las huellas dactilares.
y solo un 4% apostaba por otros sistemas que son como la palma de la mano, las venas, etcétera. Y específicamente Alemania, o sea, se muestra como algo tal vez bajo, pero en Alemania la mayoría se decanta por el reconocimiento de voz. Tiene que ver con que ellos tienen el menor ranking en suplantación de identidad. Entonces, ¿cómo van las gráficas? Huella dactilar en número uno, después el tema de reconocimiento facial, el escaneo de iris y de ojos, que en realidad a nivel usuario se considera sumamente invasivo, ese es como algo de lo menos aceptado entre los usuarios. Reconocimiento de voz, aunque reconocemos la vulnerabilidad, el reconocimiento de las palmas y las venas, porque apenas está entrando en pruebas, y algunos otros, ¿no? En realidad la recomendación nuestra es hacer esta vinculación de al menos 2 biometrías, eso me parece muy relevante. Y tenemos algo más de datos estadísticos que me gustaría compartirles. Cuando hablamos del porcentaje de los adultos que no tienen un documento de identidad, que eso también es gente que necesita un crédito, pero luego no tiene con qué identificarse, en el quintil de ingresos más bajo es en donde más propensos están a no tener un documento de identidad. Y los países están en distintas etapas también para verificar cómo o cuánta regulación o cuántos requisitos de identificación están solicitando a los usuarios. Recientemente, solo para compartirles dos cosas, y una antes de que se me vaya por el tema de las tendencias. Hace ratito Federico les comentaba de la apertura de cuentas en el banco N26, ¿no? Específicamente ellos, además de ya tener la videollamada habilitada, cuando ustedes entran a la app y eligen el idioma en el que quieren hacer la apertura de la cuenta, si ustedes le ponen español, aunque esté en Alemania, les van a hacer la videollamada en el idioma original. Y eso es algo que nosotros también tendríamos que buscar para poder expandirnos y entonces abrirle la posibilidad a gente de otras partes de México, la apertura de una cuenta en línea con esta facilidad. Y en el caso de Revolut, así como nosotros tenemos al INE, Revolut, que utiliza el Post-Ident, básicamente se trata de un servicio del Deutsche Post o la oficina postal en el caso de Alemania, que recibe los documentos firmados el cliente. Ahí sí tiene que hacer hoy todavía una intervención para ir a darse de alta en este servicio postal. Y el servicio postal, una vez que hizo esta autenticación, manda el resultado al banco. Entonces, también ya están interactuando de algún modo con la información para hacer las validaciones más sencillas y que posteriormente todas las transacciones que haga el usuario sean transparentes. Y recientemente, o bueno, a finales del año pasado, hubo un evento de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, que por ahí les vamos a compartir el documento para que lo lean con detenimiento, está bastante interesante. Y la participación de México se realizó a través de José Antonio Quesada. Él es el vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y hablaban sobre las expectativas de la regulación y la supervisión bancaria en las Américas. Puntualmente tocaron dos temas. Uno tiene que ver con como México forma parte del porcentaje de estos países que prevé cambios en la Ley General de los Bancos. Específicamente hablando de los cambios en la estructura organizacional, el maestro José Antonio decía que van a actualizar, o sea, en la CNBB, el reglamento interior, así como la operación de los procesos de supervisión a través de la implementación de tecnología. Y esto va a facilitar el acceso a todos los reportes y demás también de manera remota. La otra es la introducción de las tecnologías que son innovadoras como apoyo a esta supervisión que da el regulador. La CNBB hoy está desarrollando una nueva plataforma de recepción de reportes regulatorios que está basada en APIs. Tiene que ver con temas de inteligencia artificial, aplicaciones en la nube. La plataforma que le llaman SubTech va a recibir los reportes regulatorios de las entidades de tecnología, en este caso empezando por las fintech principalmente. La arquitectura de la plataforma está basada en la recepción de reportes regulatorios por medio de APIs para después procesarlos en bases de datos que tienen que ver con una examinación de los modelos de analítica básica, que ya les estaba por ahí contando Federico, de machine learning, de tableros de control, modelos avanzados en donde vamos a poder interactuar y compartir datos. Eso me parece importante y se los vamos a hacer llegar de manera remota, valga la expresión. Adelante, Fede. Perdón, está en mute.
Muchas gracias, Joisbeth. Justamente ahora vamos a mostrarles un flujo propuesto por nosotros, por Doc Solutions, justamente para la colocación de créditos o de cuentas bancarias de manera remota. Nos vamos a ir rápido por cuestiones de tiempo, pero justamente es con la idea de crear un ecosistema colaborativo tecnológico y regulatorio en México en beneficio de los usuarios y del gremio financiero en el país. Vamos a empezar con este flujo en donde del lado derecho, estamos viendo cómo un usuario puede hacer el registro o la solicitud de la cuenta a través de una plataforma web. En este caso nos dice que es una persona física, sin embargo también tenemos la opción de que sea una persona física con actividad empresarial o una persona moral, lo cual también es sumamente relevante y como nos comentaba Jorisbeth al inicio de la presentación, es algo que también en temas regulatorios ya se puede hacer de manera remota. Ponemos todos los datos necesarios, se crea una contraseña, aceptamos los avisos de privacidad y continuamos con el proceso. En este punto el usuario lo que hace es recibir un correo para poder hacer la validación de la cuenta que acaba de crear y una vez que valida esta cuenta va a poder comenzar con el flujo a través de la aplicación móvil que estamos viendo del lado izquierdo. El usuario ingresa su usuario y contraseña y lo que va a suceder en este momento es que va a recibir un código de un solo uso u OTP a través de SMS para poder disparar el proceso y validar la identidad de inicio, ¿no? Lo que vamos a hacer en este punto es aceptar los avisos de privacidad, términos y condiciones, autorizar el tratamiento de sus datos personales para el trámite de la apertura de la cuenta, hacer un manifiesto de que está actuando por cuenta propia y finalmente dar consentimiento de que vamos a recabar su geolocalización, su voz y su imagen. Únicamente da tap o clic en cada una de las casillas mientras la plataforma registra la geolocalización como un segundo factor de autenticación del proceso. En este punto lo que podemos observar es que vamos a pasar con la selección del producto o el crédito de interés del usuario. En este caso tenemos 3 opciones precargadas, sin embargo, también se puede hacer un calculador del crédito. En este caso vemos cómo podemos fijar el monto del crédito, así como el plazo de pago, y automáticamente en la parte de abajo de la pantalla nos muestran cómo se van calculando las diferentes tasas y condiciones de dicho crédito. Avanzamos en el proceso, tenemos una pantalla en donde el cliente puede ver nuevamente lo que está solicitando para revisarlo y poder estar seguro de lo que va a adquirir. Ahora lo que tenemos es la consulta al padrón electoral del INE. Lo que vamos a hacer es ir a consultar ante las bases de datos del INE, primero la información de la credencial de elector y después las minucias o la información de las huellas dactilares de la persona. De igual forma vamos a ir a validar ante RENAPO cierta información que vamos a ver a continuación. Ahora lo que sucede es que nos envían otro código SMS o OTP a través de SMS y vamos a continuar con la captura del documento de identidad, que en este caso es la credencial del lector en México. Lo que estamos haciendo es extraer vía OCR la información en texto de la credencial para votar y ahora lo que vamos a hacer es hacer una extracción por biometría facial y una prueba de vida. Es un proceso muy sencillo en donde podemos observar que la persona únicamente tiene que acercarse y alejarse de su dispositivo móvil y automáticamente lo que hace la plataforma en este punto es, primero, validar que la persona está viva, que no es un video, una foto o que no tiene una máscara y que está intentando suplantar la identidad y después está comparando la selfie contra la foto que aparece en nuestra credencial de lector a través de biometría facial. En esta pantalla lo que vemos es los textos que se extrajeron, la información que se extrajo en texto de la credencial de lector. Estos campos en este flujo están editables por si nuestra credencial tiene un sticker o se nos raspó un poquito en el nombre y no se puede extraer la información de manera correcta, entonces el usuario puede corregir esta información. En la parte de abajo vemos la similitud entre la selfie y la foto de la credencial del lector. Vemos un 99.99 de fiabilidad, lo que nos dice que realmente es la persona que dice ser. Hasta ahora creo que nos hemos dado cuenta de la facilidad de este flujo y vamos a seguir con la captura de las huellas dactilares. Esto es a través de también una fotografía con el dispositivo móvil. Únicamente ponemos los dedos enfrente de la cámara del dispositivo, y automáticamente la plataforma va a extraer las minucias de las huellas, las cuales vamos a ir a validar ante las bases de datos del INE. Justamente en este punto vemos ya los resultados de las validaciones. Evidentemente aquí por demo está simulado, pero es un proceso que toma unos segundos.
fuimos ante las bases de datos del INE, le preguntamos, oye, estos son los apellidos de esta persona, es su CURP, es su fecha de nacimiento, estas son sus claves de lector. Y el INE nos dice sí a todo. Si esa información es correcta, la tengo en mis bases de datos. Adicionalmente, le mandamos la información sobre la huella dactilar del índice derecho y del índice izquierdo. Y el INE nos contesta sí, también esa información la tengo almacenada en mi base de datos. Del lado derecho vemos 4 validaciones, que básicamente es lo que nos responde RENAPO, en donde nos dice si es su nombre, si es su apellido paterno, si es su apellido materno y si es su cuerpo. Entonces, aquí ya lo que nos dimos cuenta es que la persona está registrada ante el INE, es el verdadero dueño de la credencial que está presentando y además es quien dice ser. Entonces, aquí ya hay una validación multifactor que nos permite disparar el proceso de contratación. En este caso, por demo simulada, como les comentaban, es un proceso automático. Sin embargo, dependiendo de las reglas del negocio de cada financiera, este proceso podría ir a una mesa de control en donde un ejecutivo valide toda la información y dispare el proceso de contratación. En este caso, continuamos con ciertas preguntas y formularios de conocimiento del cliente y de prevención del lavado de dinero. Son completamente configurables para cada financiera. En la parte de abajo vemos también preguntas para conocer si es una persona políticamente expuesta o tiene algún familiar en esta condición. Ahora lo que va a ocurrir es que vamos a ingresar la clave interbancaria de una cuenta o de la cuenta a la que queremos recibir la dispersión de los fondos, en caso de que el crédito sea autorizado. Una vez que metemos la clave, pasamos a la captura de los documentos probatorios. Comenzamos con la captura de un comprobante de domicilio, que en este caso es de CFE. Se puede hacer a través de una captura con el teléfono celular o subir un documento que ya tengamos digitalizado. En nuestro caso tenemos ya configurado los documentos de CFE, Telmex, Easy, TotalPlay para poder recabar o extraer la información vía OSR y validar. De igual forma, continuamos con la digitalización de recibos, como pueden ser comprobantes de ingreso, y de ahí seguimos con el proceso. Básicamente lo que va a suceder en este momento es que se envía la información a la mesa de control de la financiera. Del lado derecho podemos observar lo que está ocurriendo en esa mesa de control. Una vez que se valida esta información, vamos a pasar ya a la finalización del proceso a través de una videograbación. Esto es sumamente importante. Pasamos primero por la firma de los documentos. Se hace a través de un grafo con el dedo y finalmente con un OTP que recibimos vía SMS, para justamente, como les decía, dar este segundo factor de validación al proceso. Introducimos el SMS. Y justamente vamos a empezar con la videograbación. Esta parte es sumamente importante. Observamos que la pantalla se divide en dos. Del lado izquierdo observamos cómo se van mostrando los diferentes documentos que recabamos durante el proceso. Y del lado derecho observamos a la persona leyendo un texto preconfigurado por el banco y justamente aceptando los términos y condiciones del acuerdo. Recabamos la geolocalización y para terminar con este proceso, lo que ocurrió en esta parte es muy importante a nivel regulatorio. ¿Por qué? Porque lo primero que hicimos fue recabar el video para una posterior consulta, garantizando evidentemente la calidad tanto en la imagen como en la voz. Hicimos una comparación facial entre 3 frames o capturas de pantalla aleatorios cuando la persona estaba grabando el video, y eso lo comparamos contra la selfie y contra la credencial para votar. Y finalmente hicimos a través de Machine Learning una comparación entre lo que el banco quería que la persona dijera contra lo que la persona dijo vía una tecnología llamada Speech to Text. Entonces, básicamente este es el flujo. Continuamos con Jurisbet para poder cerrar con la presentación. Muchas gracias, Fede. Y bueno, para concluir, solamente les dejamos esta diapositiva. Si le quieren dar un screen, es la verdad como el acordeón que debería tener su proceso completo punta a punta. Y una nota más para concluir, les vamos a compartir el documento que les comenté hace un momento y los invitamos el próximo jueves porque vamos a tener una ponencia en donde específicamente este taller habla de cómo hacer el onboarding end-to-end sin fricciones, con total seguridad y con cumplimiento regulatorio. Ojalá esto que les compartimos hoy sea de interés, sea importante para ustedes, y cualquier duda estamos a sus órdenes. Ahí están los datos de nuestro sitio
Muchas gracias, Heide, y a todos, excelente tarde. Muchísimas gracias. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Federico, muchas gracias, Jurisbet. Agradecemos la participación de Doc Solutions en este seminario virtual de medios de pago. Por el momento no tenemos preguntas para ustedes, creo que han sido bastante claros en su exposición. Simplemente reiterar nuestro agradecimiento y alguna que por aquí llegue las estaremos planteando en el taller que tenemos en los próximos días con ustedes. Muchísimas gracias, Jurisbet y Federico. Hasta luego. Perfecto.